Ok chicos, buen día. Vamos a continuar con nuestra serie de videos que tienen que ver con lo que es Grapset y sus conversiones para verlo como escalera. En este caso traemos el tema siempre de conversiones, lo que serían las divergencias y convergencias en Grapset, ¿no? Codificadas en escalera. La idea es que podamos ver siempre lo que sería la convergencia en O, pero ya no verla como Grapset. No todos los software de programación de PLC soportan Grapset, al menos no todos hoy en día, ¿sí? Sin embargo, sí podemos tener Grapset y codificarlo a partir de lo que serían escalera, ¿no? Para el caso les traigo este ejercicio. Tenemos la etapa inicial, la transición va a ser S1, la etapa inicial va a tener un set que va a ser high 1, que va a ser dejar en alto una luminaria, la H1, y de ahí va a tener dos posiciones, ¿no? O dos alternativas, dos divergencias, o toma este camino o toma este camino. Para tomar este camino tiene que haber una combinación de estas señales que nos den de inmediato, ¿no? Para tener idea de qué camino va a tomar. Entonces, si toma el S2 se activa, va a venir por este camino, va a esperar a que se cumpla esta condición, y cuando se cumpla esta condición va a llegar a la etapa 4, y en la etapa 4 va a desarrollar esto y va a esperar a que se cumpla esta condición y retornar. Ahora, esto en Grapset se ve interesante, pero lo que nos tendría que interesar a nosotros es cómo se codifica esto a partir de lo que sería escalera. Entonces aquí tenemos etapa 0 y etapa 1. ¿Qué es lo que tenemos de entrada? Aquí ya hay alguna modificación puesta a partir del hecho de que tenemos un segundito. Ahí está quedando sin batería. Entonces ya decíamos, la etapa 0 va a ser desactivada por la etapa 1, y ese 1 se va a encargar de activar. La retención va a ser M0, y ya cuando termine su ciclo, porque recuerden que aquí tendríamos esta línea para acá, este 0 y este doble 0, es este que tendríamos acá. Se cumple este o se cumple este. Cuando esté en esta etapa, en la etapa 4, y si se cumple este o se cumple este, se activa nuevamente la etapa inicial o la etapa 0. Una vez en la etapa 0, aquí, y activado S2, se activa la etapa 1, activándose al mismo tiempo lo que sería la salida H1. El sistema de retención para garantizar la permanencia, y el anulador, que en este caso sería M2, que sería la etapa siguiente, ¿no? Las etapas 2 y 3 siempre van relacionadas. M2, la retención, la lámpara que se va a conectar, y quién la precede, quién la debe de activar. En este caso activa M1, y cuando se dé la transición con S3 se va a activar el proceso. Aquí tenemos la etapa 3, esta es la etapa 2, esta es la etapa 3. Aquí por cuestión de espacio se dejó de esa manera, ¿no? Pero lo interesante aquí es ir viendo quién va a coordinar con quién para poder ver el proceso. Esto, si ustedes se fijan, es bastante mecánico. Colocar en este lado los activadores, colocar en este lado los desactivadores, y colocar acá los que serían las cargas, bobinas, relés, lámparas, etcétera, etcétera, que tienen que estar operando. En la etapa cuarta
Entonces recuerden que venimos de aquí, vean, estamos en etapa 4. En etapa 4 tenemos los resets para cada uno de los sistemas, y ahí tenemos primero arriba que aquí se va a activar de acuerdo a lo que tenemos acá, ¿verdad? Aquí tenemos un camino con la etapa 2 y un camino con la etapa 3. Entonces tendríamos este camino con etapa 2 y este camino con etapa 3. Estando en etapa 3 y se cumple esto, pasa a la etapa 4. Estando en la etapa 2 y se cumplen estas dos condiciones, pasa a la etapa 4. Se activa, queda amarrado y hace el reset de todo el proceso. Ese es el caso de las convergencias en O. ¿Qué pasa en las convergencias en I? Bueno, aquí para ir haciendo síntesis, aquí tengo un proceso de convergencia en I. El software Cadecimu tiene algunos detalles que no nos permiten correr casi las convergencias y divergencias en I, pero la sintaxis sigue siendo interesante, y esta sí puede correr a partir de lo que tenemos en lo que es escalera. Esto de aquí, como pueden ver ustedes, es la realimentación. Vean. M1, la etapa 5 activa, y si se cumplen estas dos condiciones, él pasa a la etapa 0. ¿Qué sería esto? Aquí dice 6, en realidad es la etapa 5. Cuando se cumplan estas dos condiciones, él retorna a la 0. Originalmente tendría que estar activo el paro para que él, la etapa 0, llegue y se active, ¿no? En la etapa, aquí tendríamos la etapa 0, la etapa 1 o la etapa 2 se van a activar. Bueno, aquí se activarían ambas, ¿no? La etapa 1 y la etapa 2 se activa cuando se active S8. Aquí tenemos S8 activando la etapa 1, y aquí tenemos S8 activando la etapa 2. Entonces, estando en la etapa 1 y se activa S0, entonces pasa la transición a la etapa 3. Aquí tendríamos el ejercicio. Estando en la etapa 3, y si nos vamos al otro lado, estando en la etapa 2 y se cumple, en este caso 2, aquí hay un error, aquí tendría que ser la etapa 4. Estando en la etapa 2 y se cumple S9, debería de pasar a la etapa 4 para que el proceso se cumpla, y estando en la etapa 5 se cumple esto que estábamos viendo acá arriba, y el retorno en el ejercicio. Eso se los tengo en Cadecimu aquí ya se va a ver mejor lo que estamos viendo. Entonces aquí tendríamos las conversiones esas, ¿verdad? Es de la etapa 0. Aquí están los tres elementos que hacen la realimentación, más la etapa 5, que sería esto, los paros que ya están definidos acá, donde van a ir todos los niveles de paro. Aquí está el paro en rojo, y tendríamos la etapa 0, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4 y la etapa 5. En la etapa 5 esperamos que ocurra que se cumpla y que se cumpla Entonces aquí tenemos, se cumple la etapa 4 y se cumple la etapa 3, y la transición se va a dar con S11. Al darse eso, se activa la etapa 5, y esta va a ser desactivada, ya sea con el paro o cuando se activen S6 y cuando se active S7. Estos dos mismos son los que se van a encargar de activar acá la etapa 0. Veámosla correr para que lo podamos verificar. Aquí solo por efectos de diseño, ¿no? Dejamos la etapa 0 activa y aquí está en la etapa 0.
apretamos, como dice aquí, vean, lo que sería el pulsador 8, y ahí hace la transición hacia la etapa 1 y debería hacer la transición a la etapa 2 también. Aquí tenemos activa la etapa 1 y aquí tenemos activa la etapa 2. Estando en la etapa 1 y se activa ese 10, este de acá, debería de activarse este y activar la etapa 3. Este es el que se debe de activar. Veamos. Justamente aquí se activó, se desactivó la etapa 1 y se activó la etapa 3. Ya queda activo. Ya queda listo acá la etapa 3 y esperando que se active la etapa 4. Así de que tal manera que si le damos 11 no va a correr, ¿verdad? Entonces aquí esperamos que se concluya la etapa 2 activando ese 9. Se activa ese 9 y aquí deberíamos de ver en color azul las dos etapas, ¿verdad? Pero por algún motivo el software no nos permite ver esto corriendo al simultáneo con este. Pero ambas se están llevando a cabo. Aquí ya tenemos listo las dos transiciones. Aquí solo esperamos que se active ese 11. Al activarse ese 11, se cumple esto, se resetean lo que se tenga que resetear. Y aquí ya estamos en la etapa 5, que sería esta, la etapa 5. Activada la etapa 5, esperamos la transición a partir de 6 y 7 para que esta pase al inicio, que sería activar este y estaríamos en la etapa 0. Tenemos, ahí están los dos activos. Aquí ya pasó a la etapa 0 y aquí ya pasó a la etapa 0. Entonces ahí tienen ustedes perfectamente cómo estamos conjugando tanto las etapas, las convergencias en O y las divergencias en I. Convergencias y divergencias en I, convergencias y divergencias en O. Ahí tenemos todo el ejercicio completo. Podemos hacer muchos más ejercicios, pero la base para entender el concepto son estos dos circuitos que tenemos acá.